Estados Unidos siempre se ha presentado al mundo como la tierra de las oportunidades, el país que exporta cultura con Hollywood, música, cómics y videojuegos. También siempre haciéndose ver como el lugar donde se inventan todas las cosas que cambian la vida diaria, como el internet, la computadora personal o el smartphone. Pero detrás de esa fachada de desarrollo, de cultura magnificada y de innovación siempre ha existido una sombra que no desaparece, al punto que se le ha asociado más a Estados Unidos con esto últimamente: la violencia. La sociedad estadounidense ha vivido episodios sangrientos desde su fundación, pasando por guerras civiles, el asesinato de presidentes como Abraham Lincoln o John F. Kennedy, y líderes sociales como Martin Luther King o Malcolm X. Y si bien esos nombres son recordados como tragedias que marcaron una época, hay una violencia más cotidiana y constante que rara vez se puede ignorar: los tiroteos masivos, los crímenes de odio y los atentados. Lo curioso es que esa violencia no siempre viene de grupos extranjeros ni de enemigos invisibles. Muchas veces nace dentro del propio país, alimentada por ideologías, frustraciones y un terreno político que casi siempre está tan dividido que roza la polarización total. Claro ejemplo con casos recientes como el atentado contra Charlie Kirk y los discursos radicales amplificados por QAnon que muestran que ese fuego sigue encendido y que se adapta a cada época. Y antes de que existieran las redes sociales como escenario, antes de que YouTube o Twitter sirvieran de altavoz para todo tipo de conspiración, hubo alguien que llevó esa guerra al extremo desde una cabaña perdida en los bosques de Montana. Un hombre que no necesitó de internet para difundir su mensaje ni comunidades digitales para radicalizarse. Alguien que declaró la guerra a la tecnología misma. Ese hombre fue Ted Kaczynski, mejor conocido como el Unabomber. Theodore John Kaczynski nació el 22 de mayo en 1942 en Chicago, en el seno de una familia trabajadora de origen polaco. Su padre, que también se llamaba Theodore, trabajaba en una empresa de galletas, mientras que su madre Wanda se encargaba del hogar, algo muy típico en esos tiempos de la sociedad. Asimismo, Theodore tenía un hermano mayor, David, que años después sería clave en su historia, pero eso es adelantarse un poco. Desde pequeño, Kaczynski fue descrito como un niño muy inteligente y superior al promedio, un superdotado en toda regla. Pero como pasa con estas personas en su mayoría, él era muy tímido y solitario. En la escuela primaria destacaba en matemáticas al punto de que sus profesores recomendaron que saltara de grado porque lo veían muy desarrollado para las asignaturas y cursos en los que irían niños de su edad, cosa que marcó mucho su forma de ser, porque aquella decisión lo separó de sus compañeros de edad y lo hizo vivir desde temprano en un mundo distinto al que tal vez con niños de su edad se pudiese haber editado. Este mundo nuevo y algo tosco, donde convivía Unabomber, era algo fuerte para él, porque la inteligencia lo ponía por encima en lo académico, pero al mismo tiempo lo aislaba en lo social demasiado, volviéndose lentamente desde ese punto una constante que lo acompañaría toda su vida. Y para que vean que no es en broma o en chiste lo de su edad, voy a contar una historia suya de la adolescencia. Cuando Kaczynski tenía tan solo 16 años, ingresó a la Universidad de Harvard, algo que para cualquier familia sería un sueño cumplido y prácticamente ganar el mayor logro en la vida de su hijo. Pero para un chico que apenas terminaba la secundaria, de pronto enfrentarse a un mundo universitario tan exigente y competitivo donde todos sus compañeros eran los juniors de las empresas más importantes del mundo, genios de todos lados e hijos de gente muy poderosa, hacía que en su cabeza el estar allí pasara de algo emocionante a tan solo una experiencia dura, hasta asfixiante y deprimente si se quiere ver. En la universidad se decía que era brillante en matemáticas, pero que no lograba encajar del todo con el resto, por lo que anteriormente mencioné, además de que Harvard era un entorno frío, competitivo y en muchos casos distante, y para un adolescente como Ted eso significó otro paso más hacia el aislamiento y en su decaída mental. Y es durante esos años que también participó en un polémico experimento psicológico dirigido por el profesor Henry Murray, donde se exponía a los estudiantes a situaciones de presión y humillación para medir reacciones. Y aunque nunca se sabrá con certeza cuánto le afectó, personalmente creo que este es el punto de inflexión en la vida de Kaczynski, ya que jamás salió de allí, se quedó con muchas cosas que ocurrieron en ese proyecto y parecía que su psique se quebró en ese momento y quedaba la idea de que su intelecto solo se usaba cuando él quisiera, como quien tiene todo pero nada al mismo tiempo.
Tras Harvard, Unabomber continuó con su camino académico en la Universidad de Michigan, donde se especializó en matemáticas puras, completando en el proceso un doctorado con una tesis tan compleja que sus evaluadores la calificaron como brillante, cosa que nuevamente digo, pondría muy orgullosa a cualquier persona y familia, menos para Kaczynski, que solo lo veía como algo más que se ganaba en la vida, insatisfecho como siempre. Pero me imagino que veía en algún momento lo positivo, porque su carrera parecía asegurada y en 1967 fue contratado como profesor asistente en la Universidad de California en Berkeley, uno de los centros más prestigiosos del país. Con solo 25 años ya había alcanzado un puesto que muchas personas que tranquilamente podían doblarle o triplicarle la edad soñaban. Sin embargo, la realidad fue distinta y su carácter reservado, la falta de interés en socializar y una creciente incomodidad con el ambiente académico lo llevaron a renunciar en 1969 después de apenas 2 años de docencia, nuevamente demostrando que su asocialidad se lo estaba llevando cada vez más. Después de dejar Berkeley de forma tan abrupta, Kaczynski pasó por varios trabajos menores de los que buscando información no vi mucho, por lo que puedo tomarme una pequeña libertad de decir que esos años de silencio posteriores a dejar la docencia solo estuvieron llenos de una incomodidad y un atisbo de daño total a su psique, y no sería hasta 1971 que por fin haría algo, esta vez tomando la decisión que marcaría su vida, comprando un terreno en las afueras de Lincoln, Montana, y construyendo en ese lugar una pequeña cabaña sin electricidad ni agua corriente. Allí empezó a vivir prácticamente aislado, cultivando lo que podía, cazando y leyendo libros de filosofía, política y ciencia que sacaba de la biblioteca local. Si hiciera una comparación en la filosofía, su vida era la de un ermitaño moderno, algo muy cercano a lo que representaba Diógenes en su momento en Grecia. Un tipo irreverente que no pensaba en solo ir contra el mundo o el sistema, sino que amaban esa carencia y creían que desde ella el ser humano se liberaba para mejorarse a sí mismo. Pero siendo honesto, en esa soledad también fue formando una visión del mundo donde la tecnología y la sociedad industrial eran vistas para él como una amenaza directa contra la libertad humana. Durante esos años, su rechazo a la modernidad se transformó en obsesión. Escribía notas y diarios que tenían su carga personal e intentaba hacer algo filosófico. Tenía escritos donde detallaba cómo la tecnología estaba destruyendo la naturaleza y anulando la libertad del hombre para perpetuarse más, y así para él la única salida era destruir el sistema industrial desde sus cimientos. Algo muy extremista, si somos honestos, pero a medida que esa idea se solidificaba, también crecía la violencia en sus pensamientos. Tras lo que comenté de su constante caída en la radicalización y la locura, Unabomber entendió que en ese momento de su vida ya no podía vivir con el constante cambio y avance tecnológico, por lo que decidió empezar a tener ideas muy agresivas respecto a cómo demostrar su punto, llegando a la conclusión de que a través del terrorismo posiblemente escucharían su mensaje finalmente. Así, el primer atentado ocurrió en 1978 y fue casi anecdótico de no ser por lo que vendría después. Kaczynski envió un paquete que aparentaba ser devuelto a un profesor de ingeniería de la Universidad del Noroeste. El paquete en realidad fue entregado por error a un policía del campus llamado Terry Maker, quien al abrirlo sufrió heridas leves en las manos, y nadie imaginaba que ese pequeño artefacto era la prueba piloto de una campaña que duraría casi 2 décadas. El segundo atentado vino un año después, en mayo de 1979. El blanco fue otro profesor de la Universidad del Noroeste, John Harris, quien recibió un paquete que al abrirlo explotó y le causó cortes y quemaduras, por lo que aquí ya se empezaba a entender que no era un accidente, sino alguien que estaba cazando académicos como si les tuviera una especie de tirria o rabia. Tras los 2 primeros atentados, el Unabomber solo tenía fama dentro de los círculos académicos, cosa que se ganó con ganas y más aún tras haber atacado ya a un profesor. El tercer atentado fue en noviembre de 1979 y este finalmente marcó un salto de escala, lo que tanto quería el Unabomber para acercarse más a su idea de mostrar sus ideas de cómo las industrias estaban acabando con la humanidad. Para este atentado, Kaczynski colocó una bomba en la bodega de un vuelo de American Airlines con destino a Washington. El artefacto comenzó a echar humo en pleno vuelo, forzando un aterrizaje de emergencia. Acá debemos hacer un corte, ya que si el dispositivo hubiera explotado correctamente, habría matado a todos a bordo.
como ha sucedido en casos alrededor del mundo, como por ejemplo en Colombia cuando estallaron una bomba en el vuelo 203 de Avianca. Tras el tercer atentado, el FBI comenzó a usar oficialmente el nombre Unabomb por University and Airline Bomber, y cuando el cuarto caso ocurrió en junio de 1980 y lo sufrió Percy Wood, presidente de una aerolínea, quien abrió un paquete que contenía un libro manipulado con explosivos, sobreviviendo a este con heridas graves. El mensaje era claro: ya no se trataba solo de profesores universitarios, ahora también los altos ejecutivos eran objetivos. Mientras los paquetes seguían apareciendo, el FBI empezó a perseguir casi cualquier tipo de pista, desde pruebas físicas hasta algo que los pudiera acercar a la raza o clase de persona que estaba detrás de todo esto. Recordemos que en Estados Unidos muchas veces se rigen por cosas que de cara al exterior son muy discriminativas. También empezó a crear un perfil policial y psicológico con lo que había. El terrorista era paciente y metódico, conocía bien el sistema postal y sabía cómo ocultar rastros. Además, sabía muy bien cómo ensamblar un artefacto que explotara en el momento en el que el destinatario lo manipulara, pero que al mismo tiempo no siempre matara, lo que mostró una especie de control sobre la fuerza de sus bombas. Todas estas investigaciones y los perfiles sugerían a alguien con vocabulario oculto y con capacidad de análisis muy superior al promedio. También parecía, o mejor debía ser, alguien que no dependía de otros para operar, esto porque era muy metódico y fundamentalista su forma de trabajar, por lo que su trabajo era único y muy propio de alguien. Además, se movía por periodos largos sin dejar rastro y hacía viajes para dejar paquetes en distintos estados cuando necesitaba dispersar sus ataques. Lo más curioso es algo que se dijo en un artículo de The New Yorker del 22 de julio de 1996. En medio de la investigación y de la creación o cambios de perfiles, pusieron sobre la mesa que el terrorista en cuestión podía ser un neoludita con estudios superiores en ciencias, algo que encajaba al 100% con Kaczynski, pero no sería algo importante hasta mucho después. Y este perfil psicológico fue descartado en 1993 para centrarse en una teoría alternativa desarrollada por analistas del FBI, donde se declaraba que el sospechoso era un simple mecánico de aviones, algo que ya se iba hasta el otro extremo de la duda, pero en ese momento no había ni un ápice de información para saber quién era. Volviendo al tema de los actos terroristas del Unabomber, el quinto atentado fue en octubre de 1981 y fue contra un profesor de la Universidad de Utah, pero la bomba fue desactivada antes de estallar, lo que llevó al sexto atentado, que llegó en mayo de 1982, cuando Janet Smith, secretaria de la Universidad de Vanderbilt, abrió un pequeño paquete bomba y quedó con graves heridas en la cara y las manos. Un mes después, en julio, el séptimo atentado tuvo como víctima a Diógenes Angelakos, un profesor de ingeniería de la Universidad de Berkeley, sí, la misma donde Kaczynski ofició como profesor años antes de su descenso a la locura. Diógenes sufrió quemaduras y lesiones auditivas tras abrir un paquete en su oficina. Tras este atentado, el Unabomber se tomó 3 años de hiatus para refrescar sus formas de actuar y para repensar mejor su vida. Pero eso no detuvo su impulso terrorista, y el octavo caso ocurrió en mayo de 1985, siendo contra John Hauser, un estudiante graduado de Berkeley, sí, nuevamente atentando contra el personal de su ex universidad. La bomba estalló en el rostro de Hauser y, aunque sobrevivió, perdió varios dedos y sufrió graves daños en los ojos. Ese mismo año, en junio, llegó el noveno ataque. El blanco fue un profesor de la Universidad de Michigan, donde, si recuerdan, Kaczynski hizo su especialización en matemáticas y fue abrazado por la comunidad académica del país. Esta vez la víctima del atentado de Michigan era James McConnell, reconocido por sus investigaciones en psicología. Su asistente, Nicholas Swino, abrió el paquete y fue herido. Si recuerdan, en todo lo que he contado del Unabomber hay una cosa que siempre se repite: su amor al neoludismo. Pero, ¿qué es eso? El neoludismo es una corriente que nace como la nueva versión del movimiento de los luditas, que en el siglo XIX en Inglaterra rompían telares y máquinas en protesta contra la industrialización que los estaba dejando sin trabajo y que en su visión despojaba a la vida de sentido humano. En el fondo, el neoludismo no es un odio ciego a las máquinas, es más bien un cuestionamiento profundo al papel que la tecnología tiene en la vida cotidiana, en la forma en que transforma el trabajo, en cómo moldea la cultura y en cómo cambia las relaciones humanas. Los neoluditas ven con sospecha la promesa del progreso ilimitado y plantean que no todo avance es neutral ni positivo. Y habiendo dicho eso, es muy obvio que Kaczynski basó su personalidad en esto, y tras haber hecho muchos atentados, se pensó para sí mismo que sus nuevos actos esta vez no debían ser para académicos, sino para sitios que propagaban estas nuevas tecnologías, llegando así al 10º
duodécimo atentado, que fue el que marcó un punto de no retorno. En diciembre de 1985, Hugh Scruton, dueño de una tienda de computadoras en Sacramento, encontró un paquete en el estacionamiento, y ya sea por curiosidad o por lo que sea, abrió el paquete y al manipularlo explotó, muriendo en el acto, haciendo que Hugh sea la primera víctima fatal de una bomber, y con ella quedó claro que no había marcha atrás en su idea de ir contra la tecnología. Y así también fue el 11º caso, que ocurrió en febrero de 1987 cuando Gary Wright, dueño de otra tienda de computadoras en Salt Lake City, recogió un paquete en el estacionamiento. Esta vez la explosión lo lanzó varios metros y le causó muchísimas heridas de metralla. Esta vez el patrón había cambiado de gente con poder, aviones o académicos para hacer ahora contra ejecutivos y comercios relacionados con la tecnología que tanto odiaba. Tras estos atentados a sitios de tecnología, el Unabomber se guardó por 6 años, más que nada para empezar a formular lo que sería su obra más conocida, además de sus atentados, un manifiesto donde explicaba el porqué de sus actos, creyendo que con eso cambiaría algo del estatus del mundo en ese momento. Para esta nueva faceta suya, entendió que debía de volver a impactar y generar miedo en la comunidad académica y científica, siendo en junio de 1993 el 12º atentado. Este se dirigió al genetista Charles Epstein, en California. Epstein recibió un paquete en su casa y la explosión le arrancó varios dedos de golpe, sobreviviendo de milagro a esto, pero como ya había pasado en casos anteriores, teniendo para siempre un recuerdo de Kaczynski. Y si no fuera poco, tan solo días después ocurrió el 13º ataque contra David Gelernter, un destacado profesor de informática en la Universidad de Yale. El ataque sucedió cuando el profesor recibió un correo solo para percatarse que era una especie de paquete, que acto seguido abrió y le destrozó la mano, dañó su visión y lo dejó con cicatrices permanentes. En este punto entramos a los últimos 3 casos relacionados al Unabomber, siendo en esta ocasión 2 atentados y un paquete que sería el que cambiaría totalmente el caso. Hablando de los 2 últimos atentados, el 14º atentado en la carrera de Kaczynski fue en diciembre de 1994, teniendo como víctima a Thomas Moser, un ejecutivo de publicidad en Nueva Jersey, quien abrió un paquete en su casa y la explosión lo mató instantáneamente. El dato importante de este caso es que la prensa ya hablaba de terror doméstico y el FBI estaba bajo enorme presión, lo que unió al 15º caso, que fue en abril de 1995, siendo esta vez el objetivo Gilbert Murray, el cabildero de un lobby forestal en California, que abrió un paquete en su oficina y murió al instante. Gilbert fue la 3ª muerte del caso y la última víctima de Theodore Kaczynski antes de que ocurriera su captura. El último caso relacionado a la carrera criminal de Theodore Kaczynski no fue una bomba, sino su famoso manifiesto que llevaría a su detención. Todo empezó cuando Kaczynski, a la par que mataba a Gilbert Murray con una bomba, enviaba una carta a los principales medios de comunicación exigiendo la publicación inmediata de su ensayo, La Sociedad Industrial y su futuro, a través del seudónimo de Freedom Club. Este manifiesto era un documento de más de 30.000 palabras donde justificaba toda su campaña de atentados y al mismo tiempo llamaba a la destrucción de la tecnología moderna. En el escrito que él mandó a todos los medios de comunicación con los que contactó, advertía de que si no se cumplía su petición seguiría enviando explosivos, pero que si los periódicos lo imprimían de manera íntegra cesaría su violencia, lo que convertía a todo esto en un ultimátum extraño. El asesino más buscado de Estados Unidos pedía algo tan poco convencional como un espacio editorial, y en el medio de las dudas y los debates morales el FBI tomó la decisión de aceptar las exigencias del Unabomber. Más que nada porque lo veían como la única oportunidad real de obtener alguna pista definitiva sobre su identidad e intentar atraparlo finalmente. Así, el 19 de septiembre de 1995, el Washington Post imprimió el manifiesto como un suplemento especial con el apoyo del New York Times, que accedió también a difundirlo bajo el consejo directo de la fiscal general Janet Reno y del director del FBI, Louis Freeh, quienes argumentaban que la seguridad pública estaba por encima de la ética periodística de no ceder ante un chantaje por nada del mundo. Lo curioso de todo este episodio es que, aunque parezca extraño, funcionó. La publicación masiva del manifiesto puso las ideas de Kaczynski al alcance de cualquiera, y esa exposición resultó ser la grieta más grande en el muro que había construido a lo largo de casi 2 décadas de terror.
El texto en sí era una mezcla entre filosofía, política y rabia contenida que desde la primera página atacaba la revolución industrial como el gran error histórico de la humanidad, culpándola de haber destruido la naturaleza y de haber creado una sociedad completamente sometida a las máquinas. Según Kaczynski, la tecnología había borrado la libertad individual, reduciendo al ser humano a un engranaje dentro de un sistema que nunca eligió pero que aceptó sin más. Decía que la mayoría de las personas aceptaban los avances como inevitables, como si fueran un destino, y que ese conformismo los convertía en esclavos psicológicos de un orden artificial. Hablaba de la alineación, de la imposibilidad de vivir al margen de los sistemas industriales y de cómo cada invención tecnológica profundizaba la dependencia hasta el punto de hacer imposible la autonomía. El manifiesto estaba escrito en un tono que no sonaba improvisado ni explosivo, sino casi académico, muy bien cohesionado y perfectamente estructurado, con capítulos y con una línea argumental clara, como si buscara ser leído en universidades y discutido como un tratado. En medio de sus páginas hablaba de la necesidad de un colapso, de romper el tejido mismo del sistema industrial antes de que éste consumiera lo poco que quedaba de libertad real. Y aunque muchos lo rechazaron de inmediato, otros se vieron inquietados porque entre tanta violencia había frases que retrataban miedos genuinos de la modernidad y que la falta de filósofos y nuevos referentes del conocimiento humano desde décadas recientes no habían podido responder o ahondar en ellas, cosa que si miramos bien se sostiene hasta hoy en día. El impacto tras la publicación del bautizado Manifiesto Unabomber fue inmediato. Los periódicos recibían un montón de críticas por ceder a la presión de un terrorista, pero también recibieron elogios por abrir un espacio que podía significar salvar muchas vidas. Lo cierto es que la publicación multiplicó el interés público. Miles de personas leyeron el manifiesto con lupa, buscando palabras, giros, referencias que pudieran delatar al autor. Pero es que el texto estaba tan bien hecho que simplemente no se podía sacar nada. Como dije, el texto estaba hecho de una manera muy académica, pero a veces hay muchas vueltas en esta vida y entre esos lectores estaba David Kaczynski, el hermano mayor de Ted, que al revisar el texto sintió un déjà vu, esto porque reconoció frases y expresiones idénticas a las que había leído en cartas y textos personales que su hermano había hecho antes. Con cada parte que David Kaczynski seguía leyendo del manifiesto, empezaba a pensar que sí, y más después de una frase muy propia de su hermano: no puedes comerte la tarta y seguir teniéndola. Esa forma de decir las cosas le venía de memoria, era la frase de toda la vida que Ted usaba en cartas y conversaciones privadas, y entre tanta angustia David habló con su esposa y luego contactó a las autoridades. Entregó a los agentes federales copias de las cartas de Ted y señaló los pasajes que le resultaban idénticos o muy cercanos a los del manifiesto. Los peritos en lingüística forense analizaron los textos y encontraron coincidencias significativas en el estilo, vocabulario y construcciones particulares. Esas pruebas textuales se sumaron a otras pistas y fueron centrales para que el FBI pudiera acotar la búsqueda y terminar apuntando a la cabaña en Montana donde vivía Ted. El 3 de abril de 1996 se llevó a cabo la operación que marcaría el final de la historia del Unabomber, y por ser algo de seguridad nacional y posiblemente de lo más polémico de la sociedad estadounidense de ese momento, los agentes habían planeado todo con un cuidado extremo porque existía el miedo real de que la cabaña estuviera llena de trampas explosivas, por lo que cada paso era calculado porque se sabía que el hombre al que iban a detener llevaba casi 2 décadas fabricando bombas. Pero como siempre pasa en la vida real, esto no es la ficción, y al llegar no encontraron a un mega científico con armas súper destructivas o túneles secretos para escapar. Simplemente encontraron afuera de la cabaña a un tipo con un aspecto demacrado que rozaba en lo que asociamos a una persona en situación de calle, delgado, barbudo y con la ropa desgastada. Era Ted Kaczynski, quien fue reducido sin que pudiera resistirse demasiado. La escena parecía casi surrealista. Un hombre que había puesto en jaque al FBI durante 17 años ahora estaba en el suelo esposado, mientras al fondo se veía esa cabaña que hacía juego con Ted. Al entrar a la cabaña, los agentes afirmaron todo lo que sospechaban y mucho más. Habían diarios escritos a mano donde Ted relataba su vida cotidiana, sus pensamientos sobre la tecnología, sus críticas a la sociedad, y también habían planos y notas de cada bomba que había
había enviado. La fiscalía presentó cargos por transporte, uso y posesión de explosivos, además de 3 cargos de asesinato. Su objetivo era claro, conseguir la pena de muerte para el Unabomber. La defensa, en cambio, quería probar que Ted sufría de esquizofrenia paranoide, nada más para evitar la ejecución y conseguirle cadena perpetua a Kaczynski. Se encargaron psiquiatras que lo evaluaron y llegaron a ese diagnóstico, pero Ted rechazó de manera radical esa línea porque para él el hecho de aceptar una defensa por locura era negar el sentido de todo lo que había hecho, porque insistía en que no actuó por enfermedad mental sino por convicción política e ideológica, y tanto fue el enfrentamiento con sus propios abogados que incluso pidió representarse él solo, pero el tribunal no aceptó. Durante sus años en prisión siguió escribiendo, ahora a través de cartas que enviaba a simpatizantes, críticos o investigadores que querían entender su pensamiento. Algunas de esas cartas se publicaron y circularon en foros académicos y en internet, donde el manifiesto adquirió una segunda vida más allá del impacto que generó antes de su detención y juicio, pero jamás será recordado por algo que no sea ser el manifiesto Unabomber. La figura de Ted Kaczynski y del texto fue objeto de estudio en criminología, sociología y hasta filosofía, porque más allá de sus crímenes había dejado un texto que cuestionaba la tecnología y que con el paso de los años encontró eco en ciertos debates contemporáneos sobre el avance digital y el cambio climático. En 2021 fue trasladado del ADX Florence al Centro Médico Federal de Butner, en Carolina del Norte, debido a un cáncer avanzado y a otros problemas de salud que lo acompañaban por su edad. El tema es que la enfermedad lo debilitó progresivamente hasta el 10 de junio de 2023. Fue encontrado muerto en su celda, solo que no por el cáncer. Las autoridades confirmaron que se había quitado la vida a sus 81 años. Para finalizar, creo que la mejor reflexión del caso es que más allá de estar cumpliendo una pena, el Unabomber cumplió más un ciclo vicioso y el karma de dejarse llevar sin haber jamás valorado todo lo que tenía. Era una persona brillante y que tuvo en su momento la posibilidad de volverse una persona con estatus y poder, pero prefirió sesgarse con muchas cosas y morir alejado y solo en una cárcel de máxima seguridad, cargando con todos los pecados de lo que hizo y con su mente muy fracturada. Gracias a los miembros por apoyar el canal, especialmente a Connie, Mada, Sir Vlad, Not Found Safe, Pug, Nani, El Gordo y Bonnie que apoyan el sueño. Suscríbanse, dejen un like y comenten lo que sea para que les dé un corazón. Tienen todas mis redes en la descripción, apoyen el sueño y nos vemos en la próxima.